Queridos hermanos, habíamos hablado nosotros en la lección pasada sobre cómo los hermanos separados no aceptan que haya un papa y que el nombre del primer papa sea Pedro y que mucho menos que haya otros papas sucesores de Pedro. Ya les aclaramos algunas dudas a los hermanos separados. Bienvenidos a esta nueva lección número 36 en la que vamos a hablar como Pedro que gobierna la iglesia en la Biblia. Vamos a dar citas donde se habla de Pedro como cabeza de la iglesia y también vamos a dar datos históricos, hermanos católicos de buena voluntad que están aquí. Es muy importante que ustedes sepan que la iglesia no solamente es una institución divina, sino que también es una institución de hombres que fue llevada a cabo durante muchísimos siglos. Ya tenemos 20 siglos y poquito más desde que la Iglesia Católica nació en Galilea en el año 33. Les damos la más cordial bienvenida. Yo soy el señor cura José Arturo López Cornejo. Les saludo desde mi canal católico al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Les recuerdo que para las lecciones bíblicas necesitamos una Biblia, de preferencia de tradición o de traducción o de edición católica. Yo utilizo la latinoamericana. Si ustedes la tienen, la utilizo porque sé que es la que más tiene la gente, para que no gasten. Sé que muchos de ustedes la tienen. También les invito a tener una pluma y un cuaderno donde ustedes puedan hacer anotaciones, porque si uno nomás ve y nomás oye, pues luego se le va el avión, luego se le olvida. Pero si uno va anotando, pues uno se le van quedando las cosas en la cabeza más fielmente a lo que estamos diciendo. Estamos utilizando como base el libro del curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli. Es un curso sencillo. El padre, mis respetos, lo resume muy bien, todos los datos. Y ahorita estamos en una parte súper importante de lo que es la respuesta a los hermanos separados. Ellos utilizan varios temas para criticar a los católicos. Muchos de ellos dicen que van casa por casa predicando el mensaje de Jesús, pero no es cierto. A veces van confundiendo primero al católico, van a su casa, le hacen ver que lo que dice no es cierto, que está mal, y critican muy duro al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a la Virgen, a la Iglesia, y después de que hacen eso, con unas 2, 3, unas 10 citas que se aprenden de memoria, convencen al católico, ¿no? Y por eso tenemos tanto católico distraído o atarantado. Tenemos para regalar y repartir. Así que, hermanos, yo les invito de todo corazón, con mucho respeto, a que los que no han visto las lecciones anteriores, desde la 1, vayan a verlas, por favor. No empiecen en esta lección porque no van a entender o van a estar así como que, ¿y por qué dice eso? ¿Y dónde dice el otro? ¿Y dónde? Y todo lo que se dice aquí es supuesto de lo que ya se dijo en las otras lecciones. No puede el padre Arturo estar respondiendo cada lección lo mismo, hasta va a enfadar. Así que por favor vayan a las lecciones anteriores y no hagan preguntas que ya se respondieron allá. ¿Y cómo sé cuáles ya se respondieron allá? Pues viéndolas. Vaya a ver las lecciones anteriores, señora, señor. Lo invito con mucho respeto. Bienvenidos, hermanos, los que vamos en orden, los que llevan ya sus 35 lecciones vistas. Esta es la 36. Bienvenidos. Estábamos hablando en la lección anterior sobre cómo, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cómo los hermanos separados dicen que cómo es posible que Pablo haya reprendido a Pedro si Pedro es el Papa? No, eso es imposible. Bueno, sí es posible, en la iglesia se vale. Ustedes le pueden escribir al Papa una carta señalando de alguna situación que no les haya parecido. También ellos hablan de que Cristo es la cabeza, según la carta a los Efesios, sí, pero también Pedro es la cabeza visible, porque Cristo está en el cielo y es la cabeza, es la piedra angular, pero las demás piedras son los apóstoles. Y lo dice en esta cita que habíamos dado de Gálatas 1:18. Ahí está la autoridad en los apóstoles. Vamos ahora a ver algunas citas que hablan de que Cristo es la autoridad y que gobierna a la iglesia. ¿Sale? Entonces pónganme mucha atención, no le vayan a cambiar. Vamos a utilizar nuestra Biblia. El padre Agustín nos dice, vamos a ver donde Cristo claramente le entrega a Pedro la autoridad del gobierno de la iglesia. Esta cita ya se la saben todos, hasta yo me la sé, fíjense, hasta yo me la sé. La cita más importante que tenemos en cuanto a la autoridad de Pedro, que los hermanos separados han manipulado en sus Biblias. Ya saben ustedes que la Biblia de los hermanos separados no es Biblia porque le cortaron.
Le cortaron 7 libros del Antiguo Testamento y algunas partes del Nuevo que no les gustaron. Dijeron, no, quítale esto y quítale esto y quítale. Claro, pues no les conviene, pues claro, hay que quitarle, ¿verdad? ¿Con qué autoridad? Pues con la que ellos dicen tener. Entonces, listos, hermanos, que no les vean la cara. Mateo, vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Yo creo que esta cita ya se la saben ustedes hasta el cansancio. Mateo 16. Mateo 16, 19. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, ¿ya la encontraron? Padre, va muy rápido, póngale pausa y ahorita nos alcanza. Mateo 16, 19. Dice, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Bar-Jona, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí viene el centro de todo esto, dice. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia, no dice mis iglesias. Mi iglesia. Para las personas que dicen que Jesús no fundó ninguna religión, claro que sí. Aquí está, mi iglesia. ¿Qué es esto? Es una institución, una casa de ahorro, una casa de trabajo. ¿Qué es? Es mi iglesia, dice. Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Claro, a la iglesia católica la han querido vencer muchos, sí. Todos están muertos y la iglesia sigue adelante. Y todos esos que critican a la iglesia mucho, se van a morir y la iglesia va a seguir adelante, a pesar de su veneno. Versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A ver, Jesús le va a entregar las llaves a Pedro y solo a él. No le va a decir a los apóstoles, bueno, también ustedes, a ver Juan, ven para acá, a ver Bartolomé, a ver ven para acá Felipe, a ver Tomás, ven, a ver Santiago, ven. Una llave para cada uno. No, solo a Simón Pedro, hijo de Bar-Joná, allí le dice. Entonces Cristo le entrega las llaves solo a uno, y es Pedro. Y el Papa Francisco, actual Papa de la Iglesia, es el sucesor de Pedro. Ahorita vamos a hablar de esto de la sucesión. Muy bien, entonces vamos a otra cita. ¿Qué les parece? A ver, búsquenme en su Biblia. Padre, yo no sé manejar mi Biblia. Se nota que no has visto las otras lecciones y aquí estás nomás de chismoso. Vete a ver las otras lecciones, por favor, primero, y ahí en las primeras lecciones les explico cómo manejar la Biblia. No nos estén distrayendo ahorita. Nosotros ya, la mayoría de los que están aquí, de los que han llegado con orden hasta este lugar, sé que saben manejar su Biblia o están ya tomando mucha práctica y eso me da gusto. Porque así es como se aprende a leer la Biblia. La gente dice, enséñame a leerla. ¿Y no tienen Biblia en la mano? Pues ¿cómo? Los que están viendo estas lecciones bíblicas sin Biblia, pues es como comerse una hamburguesa sin carne. Pues ¿cómo están de la cabeza? Pues ¿qué es eso? Dice, estamos en el Evangelio de San Juan. Búsquenme San Juan. Juan 21. Vamos al Evangelio de San Juan 21. San Juan capítulo 21. Juan 21 y luego vamos a ir al 15:17. 15:17. ¿Ya encontraron? Juan 21, 15:17. Va rápido, padre, póngale pausa y ahorita nos alcanza. Juan 21, 15:17 dice, cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le preguntó. Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. A ver, apacentar, dice Jesús, apacienta mis ovejas. Los fieles de la Iglesia Católica
somos ovejas de Jesús. Jesús es el gran pastor. Pero Jesús deja un encargado de su rebaño que se llama Pedro. Y le pregunta, lo cuestiona, ¿me amas más que estos? Estos son sus apóstoles y toda la gente que andaba ahí. ¿Me amas más que estos? Jesús lo estaba probando, cuestionándolo. 3 veces le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Me quieres más que estos? ¿Estás seguro que me quieres? Sí, apacienta mis ovejas. No le dijo ahí, ¿verdad que yo no veo el nombre de ningún pastor protestante? Ni siquiera veo el nombre de otro apóstol. Está el nombre de Pedro. Y por eso el obispo de Roma es el sucesor de Pedro. Y cuando Jesús deja una iglesia o funda una iglesia con Pedro como cabeza, como piedra, como cimiento de esa iglesia, no va a ser una iglesia mientras vivas. Pedro no le va a decir, bueno, y ya cuando te mueras, pues ya sueltas las chivos o los borregos o las ovejas, los sueltas ahí que se vayan por el monte y se pierdan. No. Jesús está haciendo una obra y les dice, volveré. Les está diciendo, ahí les encargo, luego vengo. ¿Ya ven por qué hablamos de la sucesión apostólica? ¡Qué bárbaros! ¿Por qué los hermanos separados no se abren a la verdad? ¿Por qué siguen en esas mentiras y engañando a tanto católico atarantado que tenemos? Vamos a otra cita más para que les quede clarito a los hermanos. Vamos al Evangelio de San Lucas. Regrésense poquito. San Lucas 22. Vamos a ir al capítulo 22. Lucas 22, 31. 22, 31, 33. ¿Ya están ahí? Lucas 31, 32. Lucas 22, capítulo 22, versículos 31 y 33, al 33. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a prisión y a la muerte. Como ven, le está diciendo, tú vas a fortalecer a tus hermanos, Pedro. Señor, estoy dispuesto a ir contigo. Te ruego por ti, dice, para que tu fe no venga abajo, Pedro. Cristo hace una distinción. Le está diciendo a Pedro, tú vas a apoyar a tus hermanos, tú les vas a dar fortaleza. Entonces, tenemos 3 citas importantísimas donde Jesús hace una distinción muy importante a Pedro. Bueno, dice, en estas páginas del Evangelio Jesús pone las bases de la iglesia. Así es. Ahí está. Sobre ti edificaré mi iglesia. No dice iglesias, ni mucho menos pone el nombre de algún pastor de su iglesia de ustedes, ni mucho menos de los fundadores. Todos los fundadores de las sectas son verdaderos hombres, cabales, hombres buenos, quizá todos ellos los fundadores de una secta, pero en sí, hombres. Cristo deja sobre Pedro, que también es hombre, y solo sobre él su única iglesia. Vamos a ver otra cosa. Dice, Jesús constituye a Pedro como piedra fundada en la iglesia. Para esto le cambia el nombre de Simón y lo llama Pedro o piedra. Así es. Pedro viene del latín petrum y luego viene del griego kefas, que quiere decir roca, piedra dura, que se utiliza para un cimiento. Entonces, la palabra Pedro como tal, no era un nombre de persona en los tiempos de Jesús en la lengua hebrea. Era una manera de decirle a la piedra, piedra. Entonces, cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, a Simón, porque se llamaba Simón, y le dice, ya no te vas a llamar Simón, de aquí en adelante te vas a llamar roca, piedra, petrum, kefas. Jesús hace el cambio de nombre. Por eso los hermanos separados no entienden, y a ustedes, y hay católicos que tampoco entienden, por qué los papas se cambian de nombre en recuerdo de esto. Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro, pedra, piedra, petra, petrum, piedra, roca, para señalar que Él es el cimiento, Él es la base de toda la fe en Cristo Jesús. Así que quien no se cimienta sobre la roca de Pedro, esa casa se va a caer. ¿Qué pasa con tantas iglesias protestantes que han existido, tantas corrientes, todas se han caído, todas se van destruyendo porque no están sentadas en la roca que es Pedro?
Y si ustedes, hermanos separados, me enseñan en dónde Jesús fundó su religión, bueno, pues entonces mañana yo me bautizo con ustedes. Nomás yo quiero saber que esté fundada en un apóstol, no en una frase de la Biblia. Nosotros aquí estamos también. Ah, sí. ¿Y por qué no estuvo ahí su apóstol fundador? ¿Ya ven? Mucho cuidado, hermanos, con los católicos, con los protestantes fanáticos, mucho cuidado. Muy bien. Bueno, entonces dice, otra cosa que hay que tener en cuenta, dice, le promete Jesús a Pedro y le da las llaves del reino. Así es. Jesús le hace una promesa a Pedro, le dice, las garras del infierno, las garras del mal, no prevalecerán sobre ella. Tú no te preocupes, Pedro, yo cuidaré de la iglesia. Le dice, promete a Pedro y le da las llaves del reino. ¿Unas llaves para qué sirven? ¿Para abrir o para cerrar? Dar a uno las llaves significa entregarle el poder supremo, así es, de una casa. Jesús entonces le da a Pedro por completo, poder completo de la iglesia, así es. El único que tiene un poder absoluto en todos los temas de la iglesia es el sucesor de Pedro, el Papa, porque solo a él se le entregan las llaves que Cristo dejó. Los obispos, claro, son apóstoles y son sucesores de los apóstoles en sus diócesis, pero tienen un poder también limitado en cuanto a costumbres, a celebraciones, a muchas cosas. El único que tiene autoridad absoluta, por ejemplo, para nombrar un nuevo obispo, para nombrar un nuncio, para promover una situación complicada en algún lugar del mundo, es el Papa, solo él. Claro, el Papa escucha a sus colegas que son los sucesores de los apóstoles, pero al final de cuentas el que toma una decisión trascendente e importante es el Papa, ¿correcto? Ahí el significado de las llaves, no son llavecitas de adorno, ahí te doy las llaves, ahí guárdalas para cuando las ocupes. No. Las llaves tienen una importancia fundamental. Luego, vamos a aclarar estas citas. Qué bueno que el Padre hace muchas aseveraciones que luego a mí se me va el avión, dice. Jesús añade, todo lo que ates en la tierra. Atar y desatar en el lenguaje oriental significa la facultad de dar leyes o absolver de ellas. Así es, atar o desatar. Para la cultura oriental hay que recordar que Israel es Asia, es Oriente Medio. Está hablando de absolver o dar leyes. Así es. Pedro podrá legislar en la iglesia y estas leyes serán ratificadas en el cielo por Dios. Ahí está. El único que puede dar las leyes es Pedro. Ya habíamos visto la cita cuando dice Pablo que fue a visitar a Pedro y que se encontró nomás a él y a Santiago y que estuvo hablando de temas sobre él. ¿Por qué Pablo va a visitar a Pedro? ¿Por qué no fue a visitar mejor a Tomás, a Felipe? Porque ellos sabían que la cabeza de la iglesia era Pedro. Él era la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque a esa cabeza dejó Cristo, no dejó a otro, solo dejó a él. Entonces, hermanos, hay que abrir los ojos y las orejas también, hermanos separados, y sobre todo la cabeza, y dejar de ser tan tercos, tan fanáticos, porque miren, cuando uno les demuestra con esto la verdad, lo que hacen ellos es quedarse callados y luego agredir, no dar citas, no responder con verdad, sino cuestionar. Todo lo que la iglesia enseña se cuestiona, pero se cuestiona de una manera muy maleducada, muy faltante de respeto. Yo no les estoy faltando el respeto, solo les estoy diciendo las verdades que existen en la iglesia. Muy bien. Vamos a la siguiente observación que hace el Padre. Dice, Jesús ora por Pedro para que su fe no falle. ¿Se acuerdan de San Lucas cuando dice, Pedro, voy a orar por ti para que tu fe no desfallezca y fortalezcas a tus hermanos en la fe? Dice, Jesús ora por Pedro, dice, que sea el apoyo de sus hermanos y que fortalezca su fe. En Lucas 22:31 vimos eso. Luego de la fe de Pedro, dice, no puede caer en error. Así es, luego la fe de Pedro no puede caer en error. Según esto, Pedro y el Papa son infalibles en todo lo que se refiere a materia de fe. Vamos a ver esa cita otra vez porque es muy importante esta cita. Lucas 22:31 dice, Simón, dice, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo, Pedro. Pedro es infalible.
El Papa es infalible cuando da doctrina, cuando enseña. Se puede equivocar en un chistecito que cuente, algo así, pero en cuanto a cuestiones de fe, no puede equivocarse. Es infalible por la autoridad que Cristo le dio. Muy bien, dice. Jesús ora por Pedro para que su fe no le falle. Jesús confiere a Pedro el poder de pastor universal. Ahí está, ¿se acuerdan la cita de Juan 21:15? Cuando le dice, apacienta mis ovejas. Las ovejas son de Cristo. La Iglesia Católica, el dueño no se llama el Papa es el administrador. Y no se diga un obispo o un padrecito como yo no soy dueño de la iglesia, ni soy dueño de ustedes. No, qué esperanzas. El rebaño es de Cristo. Por eso Jesús le va a decir a Pedro, apacienta a mis ovejas, te las encargo, son mías, te las encargo, Pedrito. Yo volveré y vendré a ver cómo está el rebaño. ¿Ya ven? El encargo que le hace Cristo a Pedro. No veo que esté ahí algún hermano separado que le haya dicho, a ver, Pedro no va a poder solo, a ver, ven tú también la vas a apacentar. No, solo a él y claro, los apóstoles. Dice, apacentar el lenguaje oriental es igual a gobernar. Estamos hablando en lengua oriental, ustedes trasládense a la lengua oriental, la que habló Cristo, el hebreo, el arameo. En efecto, dice, encontramos a Pedro ejerciendo funciones de verdadero jefe de la iglesia y es reconocida su autoridad. Ahí está. A ver, vamos a ver ahora la historia de la iglesia que después de los evangelios está en los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabían, hermanos separados, que los Hechos de los Apóstoles son la historia de la iglesia católica? No, ¿qué va a ser la historia de la iglesia católica? Eso no es cierto, la iglesia todavía no existía hasta Constantino. Cómo me tienen harto con esos temas, que ya me he hartado de responder, pero bueno, al rato le respondo otra vez eso. Dice, vamos a buscar en los Hechos de los Apóstoles. ¿Ya tienen su Biblia? Los Hechos de los Apóstoles son el libro número 5 del Nuevo Testamento. Después del Evangelio de Juan está el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, luego capítulo 1, versículo 18. Dice así, versículo 15, perdón. 1:15. Ahí va. A ver, aquí está. Con esto les vamos a dar un trancazo bien, hermano separado. Usted que dice que Pedro no era nada o que no era la autoridad, claro que sí es, y le vamos a demostrar con una cita de su Biblia, hermano. Bueno, no es suya, usted no la voló. 1:15 dice, uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos y había allí como 120 personas y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús, era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo de Tiro, cabeza de cuerpo que se reventó y desamarraron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel campo en lengua Hakeldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos. Bueno, más cosas. Vamos a brincarnos hasta el 23. Dice, presentaron a dos, a José llamado Barsabás por sobrenombre, entonces oraron así, tú Señor conoces el corazón, echaron suertes y le tocó a Matías. O sea, estaban hablando, Pedro tomó la palabra, ¿no? Y todos asumen lo que él dice. Y les dijo, falta uno porque Judas se fue, se suicidó o le quitaron la vida, no sabemos, es otro tema que ahorita no voy a tratar. Y lo que hace Pedro es decir, vamos a invocar a Dios, vamos a presentar a dos y vamos a elegir a uno de los dos, ¿no? Entonces van a elegir a Matías como el apóstol 12, pero aquí está, miren cómo es que Pedro es la cabeza. Pedro es la cabeza a la que la iglesia naciente responde y asume como su líder, como el encargado por Cristo, como el que gobierna las decisiones de la iglesia. Bueno, dice, también, si ustedes se acuerdan, vamos a ir al Evangelio de San Juan. A ver, agarren su Biblia, Evangelio de San Juan, ahí atrasito luego de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, vamos al capítulo 20, Juan 20, 3:6. Juan capítulo 20, versículo 3 al 6, dice,
Padre, va muy rápido, póngale pausa, señora, y ahorita nos alcanza. Capítulo 20, versículo 3 al 6 del Evangelio de Juan, dice: Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró al sepulcro. Aquí dice, entró al sepulcro. Es el primero que entra al sepulcro, Pedro. Y vio también los lienzos caídos. Pedro tenía autoridad. Él llegó y él no pidió permiso, él se metió. Ahí está. Vamos por otra cita, dice: en el concilio de Jerusalén hay una discusión antes de que Pedro tome la palabra. Luego de oír a Pedro, todos callan y aprueban. Vamos a los Hechos de los Apóstoles otra vez. Hechos, capítulo 15. Vamos al capítulo 15. Hechos de los Apóstoles 15, 7, 12. Ahí va. 15, 7, 12. ¿Ya están ahí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 7 al 15, dice: después de una acalorada discusión, Pedro se puso de pie. Hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos, al comunicarles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar ahora a Dios? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio, escúchenme bien, toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el principio, desde el primer momento, intervino para formarse con gentes paganas, un pueblo para él. Los profetas hablan del mismo lenguaje, pues está escrito: después de esto volveré y constituiré de nuevo la choza caída de David, reconstruiré las ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre, así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado para siempre. Dice: por eso pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animal por sin sangrar y de comer sangre, porque de estos tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas. Bueno, lo importante es que Pedro toma la palabra y todos aceptaron lo que Pedro dijo, porque él es la cabeza de la iglesia. Muy bien. Ese es el concilio de Jerusalén, el primer concilio de los apóstoles, que no estaba ningún pastor protestante, fíjense, no lo invitaron, híjole, qué vergüenza, no lo invitaron. ¿Por qué no lo invitaron? Porque no existían, esos hombres van a existir después de 1600 años de estos acontecimientos. Que el que quiera oír, que oiga, y el que no, tápese sus orejas, de todas maneras la verdad se va a decir. Bueno, Pablo va a ver a Pedro para no creer en vano. Ya vimos esa cita, Gálatas 1:18, donde Pablo va a ver a Pedro para preguntarle y no caer en error. Claro, Pablo, aunque es un apóstol muy aventado, inquieto, impresionante lo que hace San Pablo, aún él va delante de Pedro a preguntarle, ¿no? ¿Cuántos hermanos separados conocemos que dicen: yo qué voy a andar yendo con un cura, con un obispo, que yo no necesito, yo solito? Eso se llama rebeldía, y eso no hizo Pablo. Pablo fue con Pedro a pedirle su autorización, a preguntarle si estaba bien, Entonces quiere decir que ustedes no siguen a Dios, ustedes siguen lo que ustedes creen que es Dios, pero eso que creen no es Dios. Bueno, la numeración de los apóstoles siempre empieza con Pedro. Así es, vamos a ver las citas donde se narra Pedro, donde se narran los nombres de los apóstoles, y el primero es Pedro siempre. Vamos al Evangelio de San Juan, ahí lo tienen cerquita ya, Juan 1:39. A ver, Juan 1:39, dice así: Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron
Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a los hermanos Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente, dice, Jesús resolvió repartir para Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: sígueme. El primero que Jesús llama después, el primero mencionado es Pedro y su hermano Andrés. Muy bien. Vamos a ver otra cita donde aparece la lista. San Mateo. Búsquenme a San Mateo ahí en su Biblia. San Mateo 10, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, ¿ya lo encontraron? Versículo 2, Mateo 10, versículo 2, dice así: estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro. Ahí está, San Mateo dice, el primero, fíjense, y aunque él es el que lo escribe, él se pudo haber dicho: yo soy el primero, Mateo. No. Dice, el primero de los 12 apóstoles es Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. ¿Cómo ven, mis chulos, ¿Cómo ven? ¿Estamos mal o los hermanos separados nos han metido ideas en la cabeza? Pero vamos a otra cita, para que no digan: pues esa cita, pero yo tengo otra. Pues ahí le va otra. Vamos a la primera carta de los Corintios. A ver, San Pablo otra vez nos va a iluminar. Fíjense, San Pablo, primer carta a los Corintios, capítulo 15, vamos al capítulo 15 de la carta a los Corintios, primera de Corintios, estamos en el Nuevo Testamento, capítulo 15, versículo 5, vamos a ver, dice. Desde el 4 dice. O no, desde el 3, para que lo entiendan, porque si no, no lo van a entender el versículo, dice. Vamos al Evangelio, vamos a la primera carta a los Corintios de Pablo, capítulo 15, versículos 3 y siguientes, dice: en primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Fíjense, Pablo le está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Ahí está. San Pablo dice primero a Pedro y luego a los 12. O sea, hermanos, estamos ante algo muy importante. Pedro es el ganador de la iglesia, no hay otro. Y es muy, muy importante que todos estemos al pendiente de esto. Que Dios me los bendiga mucho. Esta fue la lección número 36. Número 36. Pedro gobierna la Iglesia Católica. Todos los que no han visto las lecciones pasadas, por favor véanlas las otras 35 antes de ver esta, porque si no, no van a entender, van a estar preguntando cosas que ya se dijeron hasta el cansancio. Gracias por suscribirse a mi canal, por poner la campanita que aparece ahí, las alertas, para que les llegue la alerta cuando transmitamos algo nuevo, y por ver todos los episodios que ya tenemos pasados, curso bíblico, cafés católicos, misa del día, todo lo que hacemos a través de estos medios. Les doy las gracias por todos sus comentarios positivos, y a quienes no les gusta y me ofenden, que Dios los bendiga. Mis oraciones para ustedes y mi respeto. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima. Gracias.